Devocionales con el tema El Evangelio. Evangelio es las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación que Dios nos da en el sacrificio de su Hijo en el Calvario. El Evangelio es todo lo que hizo Cristo desde el momento de su encarnación, su vida y obra, su sacrificio redentor, su resurrección de entre los muertos, su ascenso al reino del Padre, su obra como sumo sacerdote a la diestra del Padre a favor nuestro. Una de las máximas prioridades de la razón de ser de la Iglesia y del ministerio es la evangelización de los perdidos. Base bíblica, Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios nos da la responsabilidad de proclamar su palabra, que es lo único que puede llevar a la salvación de las almas. Es cierto que como iglesia o como ministros podemos hacer 1000 cosas cristianas o 1000 eventos supuestamente evangélicos o evangelizadores, pero ¿estamos verdaderamente proclamando el Evangelio de Cristo? Cuando se anuncia campaña profética de milagros y liberación, ¿esto es proclamar el Evangelio? ¿Gastar miles y miles de dólares para hacer campañas o eventos masivos es proclamar el Evangelio? Muchos dirían a priori que sí, pero dejemos que la palabra de Dios nos dé la respuesta. ¿Repartir discos de testimonios es dar el Evangelio de Cristo? ¿Cantar cantos cristianos es dar el Evangelio? Ahora todos los que cantan en las iglesias dicen tener un ministerio, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios que es el Evangelio? Y más aún, ¿cuáles son los elementos en la presentación del mensaje del Evangelio? ¿Con qué mensaje se puede salvar a la gente? Si la palabra de Dios dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos saber con seguridad de quién está hablando Lucas en esta porción bíblica. Mateo nos dice que Juan el Bautista apareció predicando el Evangelio al pueblo judío. Veamos y analicemos el contenido del mensaje de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Aquí vamos a encontrar las respuestas a las anteriores interrogantes. La palabra de Dios nos dice el qué y el cómo se debe presentar el Evangelio. Mateo 3:2, repito, Juan el Bautista, su mensaje era: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y versículo 6 dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, ellos eran los principales líderes religiosos, ellos venían a su bautismo, pero Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Abundemos un poco más en lo que nos dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 1 y versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿El qué? Es el contenido del mensaje salvador. Arrepiéntete, generación de víboras, la ira venidera.
la ira de Dios, el juicio. Veamos ahora qué nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 3 y versículo 18. Dios está hablando en este capítulo con el profeta. Dios mismo es quien le dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú amonestas al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Al igual que a Ezequiel, Dios nos hace a nosotros hoy responsables de entregar el mensaje salvador, de proclamar al impío de su muerte y condenación, de su juicio venidero. Debemos amonestarlo para que se vuelva a Dios arrepentido. Pero si nosotros omitimos el contenido del mensaje, llevaremos el juicio de Dios sobre nosotros. Su sangre demandaré de tu mano. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios está contra los hombres que detienen injustamente la verdad. Todos pensaríamos que se refiere a los impíos, pero definitivamente no se refiere a ellos, ya que ellos no han recibido la verdad ni la tienen. Se refiere a quienes tenemos el Evangelio, que es su verdad, que somos sus ovejas o sus ministros, y no queremos entregar el mensaje, el único mensaje que ha dispuesto Dios para la redención de la humanidad, por temor a que se nos vaya la gente de las iglesias, por miedo a confrontar al pecador con sus pecados y que seamos rechazados.